historia es una más del montón, y no pretendo ocasionar algún tipo de lástima, por así decirlo. Pero bueno, quizá no había encontrado la manera de desahogar aquella pena que me consume desde hace 3 años, cuando creí haber encontrado el amor de mi vida. Todo comenzó cuando viajé a México para realizar algo así como una investigación sobre las escuelas de ese país. Había tomado una especie de diplomado y tenía que quedarme 2 años en México para todo eso del análisis y esas cosas. Vivía en los Estados Unidos, pero mi mamá era mexicana, así que le tenía mucho cariño a las costumbres del lugar. En esos momentos, viajé sola. Mis padres en un principio no estaban de acuerdo, pero después comprendieron que ya era una persona adulta y por ende podía cuidarme a mí misma. Cuando llegué renté un pequeño apartamento porque iba a permanecer mucho tiempo y con el paso de los días me fui acoplando al lugar. Se trataba de una pequeña ciudad, la cual se encontraba en el estado de Hidalgo, muy cerca de la Ciudad de México. Ahí comencé con mi investigación para mi diplomado, porque en Estados Unidos había un programa educativo en el cual estaba participando. Las primeras semanas, todo estaba muy bien. Me gustó el lugar porque era demasiado tranquilo. No tardé mucho en conocer la región y me fue demasiado fácil trasladarme de un lado a otro con el transporte público. Pasaron las semanas hasta que por azares del destino me encontré con Emanuel. Lo conocí mientras iba en uno de esos transportes que en México les dicen combis o urban. Recuerdo que nos bajamos en la misma parada y al momento de querer pagar mi pasaje se me había olvidado la cartera. «No te preocupes», dijo él, pagándole al chofer el pasaje. Y bueno, yo me encontraba demasiado apenada. En ese momento me sonrió diciendo: «A todos nos puede pasar en algún momento. Mucho gusto, soy Emanuel». Cuando le extendí la mano para el saludo, este me sonrió con un brillo inusual en sus ojos. Después, muy amablemente se ofreció a acompañarme. Pero no acepté por seguridad de mí misma. Con el paso de los días me lo encontraba a la misma hora. Después comenzamos a charlar mientras llegábamos a nuestro destino. Así nació una bonita amistad. Al principio solo lo veía, así como amigo, pero un día, este se me declaró de manera formal, con chocolates y flores. Cuando escuché su declaración, de momento no supe qué decir, porque la verdad no me interesaba de otra manera. Solo podía ofrecerle una bonita amistad por el momento. Cuando escuchó mis palabras no me dijo nada, solo que seguiría luchando para ganarse mi amor, y pues en eso no tuve ningún problema. Y saben, siempre nos veíamos en el transporte público, pero algo estaba ocurriendo en mi persona cuando lo comencé a extrañar demasiado. Había veces en que anhelaba que ya fuera el lunes para encontrarlo en el transporte, y otras veces le hablaba por teléfono para escuchar su voz. Al paso de las semanas, ese cariño se fue incrementando de la nada. Ahora extrañaba a Emanuel todo el tiempo, y por las noches, él aparecía en mi sueño. Un día miré a lo lejos que él platicaba con una chica, y no supe por qué me entraron unos profundos celos, de esos que uno nunca desea sentir, porque no éramos nada, y no saben cómo me arrepentí de haberlo rechazado en aquella ocasión. Entonces, cuando me acerqué, este me sonrió, y algo molesta me pasé derecho hasta el transporte. Cuando él me alcanzó, preguntó qué me estaba sucediendo, y bueno, no pude evitar preguntar con quién estaba platicando. Emanuel me dejó en claro que solo era una conocida, porque yo seguía siendo el amor de su vida, y sin pensarlo, con un fuerte impulso, me acerqué para robarle un beso. Emanuel entonces me correspondió, y a partir de esos momentos, ya no podía estar sin él. Lo llamaba todo el tiempo, a tal grado que sentía ser una persona de esas tóxicas. Sin embargo, siempre me decía:
no hay problema. Siempre estaré para ti. Con el paso de los meses, decidí vivir con él. Lo hice porque se me hacía una tortura a veces no mirarlo. Era como una ansiedad que se apoderaba lentamente de mi cuerpo y por ende me hacía mucho daño. Mis padres en ese tiempo se comunicaban conmigo. Ellos siempre preguntaban cómo me encontraba, pero nunca les hablé de Manuel, y mucho menos de que ya vivíamos juntos. Pasaron exactamente 6 meses, y durante ese tiempo compartíamos los gastos de la casa, pero a veces yo terminaba pagando las cuentas sola. Emanuel ni siquiera podía sacar de su trabajo para el pago de su camioneta, y eso me estresaba, pues eran cosas mínimas de las cuales no había tanto problema, porque pues siempre platicábamos y nos comunicábamos entre sí, arreglando los conflictos de nuestra relación. Sin embargo, un día recibí una llamada de mi padre, donde decía que mamá estaba muy mal en el hospital. De inmediato emprendí el vuelo de regreso a los Estados Unidos, dejando mi amor por Emanuel en México. Él comprendió que debía marcharme, pero siempre le prometí que regresaría a su lado. Cuando me fui, nos seguimos comunicando todo el tiempo. No obstante, había algo que me extrañaba, y era que siempre lo veía en línea por la red social de Facebook, sin que respondiera a mis mensajes como tiempo atrás en México. Al pasar las semanas me quería regresar sin poder hacerlo. La investigación que estaba haciendo había terminado y mamá seguía enferma. Eso causó en mí una gran frustración. Entonces Emanuel me dijo estar dispuesto a irse conmigo, solo que le ayudara con los gastos para pasar la frontera. Entonces comencé a trabajar para mandarle dinero. Él me dijo que le iban a cobrar 300,000 pesos mexicanos, dinero que por el momento yo no tenía. Y bueno, como entré a trabajar en educación, pedí un préstamo a mi estancia y me lo concedieron sin problema. Al hablar con Emanuel, decía tener ya a la persona a quien le ayudaría con el paso de la frontera. Le deposité el dinero, pero en ese tiempo yo tenía una profunda angustia. Había escuchado sobre personas que morían en el intento, y yo sentía demasiado miedo por Emanuel, pues si le pasaba algo, yo era capaz de morirme también. Días después, Emanuel me informó el día en que intentaría cruzar la frontera. Yo ya lo estaba esperando en mi propia casa, la cual había empezado a pagar antes de viajar a México. De repente, llegó el día de cruzar. Emanuel se mantuvo en comunicación constante conmigo, y cuando dejé de saber de él, me angustié muchísimo. Afortunadamente todo salió bien, y logró cruzar del otro lado como ilegal. Cuando supe que ya se encontraba en los Estados Unidos, de inmediato me fui a buscarlo para llevarlo a mi casa. Lo recibí con mucho amor y también con mis brazos abiertos. Lo había extrañado tanto y no podía creer que ahora estuviéramos más juntos que nunca. Así que era tiempo de hacer pública mi relación con mis padres. Y aunque ellos se sorprendieron porque también no estaban de acuerdo, no les quedó remedio que terminar aceptando mi relación. Sin embargo, yo estaba consciente que Manuel era un ilegal y en cualquier momento corría el peligro de ser deportado. Y para eso le pedí que nos casáramos, así obtendría la residencia americana. En ese momento preparamos todo, pero aún faltaban arreglar algunos asuntos sobre mis propios documentos, porque no tenía los datos correctos en mi acta de nacimiento. Entonces la boda tuvo que posponerse, pero Emanuel logró entrar a trabajar de guardia de seguridad. Él se veía muy feliz y hasta me agradeció de rodillas que nos pudiéramos casar. Allí fue donde mis padres terminaron de aceptarlo, porque decían que Manuel era todo un caballero honesto y sobre todo amable. Y bueno, hasta ahí todo iba bien, pero después comencé a ver conductas que me sacaban de onda de su parte. Por ejemplo, se la pasaba mucho más tiempo en el celular. También entraba al baño con el teléfono
tardándose hasta 1 hora. Ese tipo de conductas se me hacían inusuales, porque nunca las miré estando en México, ni mucho menos antes de planear nuestra boda. Entonces comencé a cuestionar todas esas conductas, pero hubo momentos en el que él me decía: estás exagerando. Y para no tener más problemas de pareja, intenté calmar mi ansiedad y sobre todo mis celos. Una tarde, descubrí al fin la verdad de todos esos cambios. Emanuel había entrado al baño dejando el celular en la cama. En esos momentos, miré cómo le entró un mensaje de texto a su celular, porque para mi buena suerte, este se encontraba desbloqueado. Te extraño mucho, mi amor, desde que te fuiste. Ya deseo que estemos juntos como lo prometiste. No tardes. Decía ese mensaje de texto, y al poco rato, una llamada entrante con el mismo número se generó. ¿Qué estás haciendo?, dijo Manuel al verme cerca de su teléfono. Tienes una llamada entrante. Señalé el celular. Sí, ahorita contesto. Deben ser los del trabajo. Últimamente están chingando mucho. El contacto de la llamada no tenía registro de un nombre. Solo contaba con 3 letras seguidas. R, R, R. Pero era el número de una mujer, y Emanuel me estaba engañando con ella. No quise decirle nada, hasta averiguar de quién mujer se trataba, así que comencé a investigar y a observarlo con más atención. Emanuel cada vez estaba de mal humor y todo le molestaba de mí. Había veces en que llegaba tarde del trabajo y en sus días de descanso ya no convivíamos como lo hacíamos antes. Yo actué como si nada pasara para que éste se confiara. Estaba dispuesta a sacarle una fotografía a sus mensajes. Y una tarde que estaba dormido, logré tomar su huella sin que éste se despertara. Cuando el teléfono se logró abrir, miré varias notificaciones de WhatsApp. Abrí el chat y para mi sorpresa, ahí se encontraba el mismo contacto. Se trataba de una mujer a quien Emanuel le llamaba amor y chaparrita. Seguido de eso, intenté despertarla a golpes, pero algo me decía: calma y detente. Había sido conmigo un desgraciado, después de todo aquello que había hecho por él. No merecía ni mi perdón, y mucho menos mi compasión. Entonces, un odio comenzó a crecer dentro de mí. Era como si todo aquel amor que un día sentí por él se fuera convirtiendo en veneno. Pensé en la mejor forma de hacerle pagar aquella traición. Investigué muy a fondo quién era esa mujer porque había varias fotos. Me costó mucho trabajo encontrarla en Facebook. No obstante, localicé a una persona con habilidades digitales, quien logró darme acceso a esas redes. Cuando abrí todo desde mi PC, no podía creer el cinismo y sobre todo su descaro. Emanuel me había engañado con una mujer desde México. Me usó solo para conseguir la nacionalidad extranjera, y eso fue lo que más me dolió. Sin embargo, había otra cosa peor en medio de todo eso. Yo jamás había creído en brujerías, fantasmas y demás, pero lo que encontré me dejó perpleja de la impresión. Emanuel no era nada agraciado físicamente. Sin embargo, había algo por lo cual me sentía profundamente atraída por él. Emanuel había cometido contra mí actos de brujería para tenerme a sus pies, y bien que lo consiguió en un principio. Realmente, no sabía qué iba a hacer con esa información. Me encontraba llena de rabia, de odio y decepción. Con el paso de los días, logré hacerme una de esas limpias, porque aquí casi no se hacen ese tipo de trabajos. Por ese motivo, me costó mucho hallar a una persona quien me ayudara con ese mal. Tiempo después, según la mujer que me ayudó,
yo estaba curada de todas esas cosas. Entonces, comencé a ver con otros ojos a ese desgraciado. Lo miraba con mucho odio, y la fecha de la boda ya casi estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, después de pensarlo mucho, terminé hallando la mejor manera de hacerle pagar su traición. Le propuse ir de compras en auto. El lugar sería cerca de la frontera con Tijuana, pero para eso, nos fuimos de noche para llegar al día siguiente. La idea era pasar un día en ese lugar. Emanuel estuvo de acuerdo y nos fuimos por la tarde-noche. Al principio decía que la carretera se encontraba muy oscura, pero lo hice a propósito, porque íbamos de regreso rumbo a México por un atajo. Para eso nos paramos en una gasolinera. Allí había una máquina de café y aproveché para colocarle una pastilla de esas para dormir. Cuando Emanuel consumió la bebida, poco a poco fue cerrando los ojos por unas largas horas. En ese momento, íbamos entrando a territorio mexicano y por fortuna logramos cruzar sin problema con los oficiales de la frontera. Al llegar a Tijuana, eran cerca de las 4 de la mañana y me había quedado estacionada junto a una de esas posadas. ¿Dónde estamos?, dijo Manuel al abrir los ojos. En ese momento, le mostré las capturas de pantallas de sus conversaciones. Todo se encontraba ya resguardado en esos mensajes comprometedores y, sobre todo, llenos de traición. Emanuel no sabía qué decir, y mucho menos cómo actuar ante las pruebas en su contra. Fue por ese motivo que comenzó a enojarse conmigo, para después llorar desconsolado. Entre aquella conversación, descubrí que esa mujer era pareja de años de Manuel. Se dedicaba a hacer trabajos de brujería y vivía en el estado de Hidalgo, cerca de donde nos habíamos conocido en aquella ocasión. La mujer, de nombre Mari, tenía un negocio de esos que leen las cartas y demás. Había sido suya la idea de enamorarme. Así que minutos después, le exigí bajarse del auto. Le puse en sus manos unos cuantos billetes mexicanos, diciéndole que se fuera lejos de mí. Lo siento, cariño. Ya estamos en México. Yo te llevé a los Estados Unidos. Y yo te traigo ahora de regreso, por maldito traidor. Cuando Manuel se dio cuenta que nos encontrábamos en el estado de Tijuana, me quedó mirando con sus ojos llenos de desesperación. Las cosas no le habían salido como él esperaba, y sin voltear atrás, di marcha de regreso a mi país, donde jamás debía salir. Después de mucho tiempo, pude sentirme en paz conmigo misma. Ya no había necesidad de espiar a nadie, y mucho menos sentirme menos mujer, porque sabía el valor que yo debía darme antes que los demás. Cancelé la boda tratando de disculparme con los invitados. Hubo algunos comentarios, y obviamente intentaron conocer las causas por las cuales ya no me iba a casar. Y bueno, mis padres terminaron por comprender que me había equivocado. Brindaron su apoyo en todo momento, y aunque no me dolía el corazón, sí me dio mucho coraje el hecho de que Manuel hubiera recurrido a actuar en mi contra con la brujería. En ese momento, pensé que todo había terminado, pero un viernes por la noche, antes de irme a acostar, tocaron la puerta de mi casa. Al asomarme por la ventana, no había nadie, pero a lo lejos, del otro lado de la calle, miré a un hombre de pie que miraba justo en la dirección de donde yo me encontraba. Me dio mucho miedo y aseguré la puerta. Después llamé a papá comentando la situación. Descuida. Si sucede algo, llama de inmediato. No abras la puerta para nada. Fueron sus palabras. Sin embargo, eso comenzó a suceder todos los días a la misma hora. También cuando dormía, sentía como algo pesado sobre mí. Y al abrir los ojos, no había nadie. Sentía la falta de aire costándome mucho trabajo respirar. Intenté tomar todos esos acontecimientos con mucha calma, pero llegó el momento en que hasta la energía de mi cuerpo no me rendía para nada en todo el día.
En ocasiones me daba mucho sueño en el trabajo y cuando probaba la comida se me revolvía el estómago. Me hice algunos estudios para detectar alguna anomalía de salud. Sin embargo, todo estaba bien y los médicos no se explicaban esos malestares. Pero con el paso de los días, comencé a desesperarme. No lograba rendir en el trabajo. Tampoco me daban algún justificante médico, pero había veces que ni aguantaba estar de pie. Mis padres me llevaron a otro estado. Ahí practicaban varios exámenes médicos y nada se arrojaban los resultados. No obstante, un día recibí la llamada de aquella mujer quien me ayudó con este trabajo de brujería. Ay, mujer, ya te están trabajando otra vez esos desgraciados. Cuando escuché eso, la invité a mi casa. Allí me explicó todo y el origen de mis malestares. Al parecer, Emanuel, junto con su amante, estaban intentando que yo pisara el cementerio, pero para nunca salir de ese lugar. «Tienes tierra de panteón en tu foto», dijo la mujer, «pero no te preocupes, aún podemos hacer algo». Mis padres decían que eso era absurdo. No obstante, ellos tenían que creer porque veían cómo me consumían vida. La mujer les pidió mucha fe con el trabajo, porque según ya estaba muy avanzado y en cualquier momento podía colapsar. Para empezar, me dio un baño con muchas esencias y no me lo van a creer. El agua quedó negra, muy negra, como si no me hubiese bañado en años. Tenía un olor nauseabundo, apestoso. Hasta mi mamá tuvo que salir del cuarto. Después de eso me hizo varias limpias con hierbas, huevos y muchas otras cosas. Después de ese baño y las limpias, comencé a recuperar mis energías. Ya podía contener la comida en mi estómago sin que vomitara. Eso fue el inicio de mi recuperación. Al final de todo, la mujer de nombre Alicia me preguntó si deseaba regresar el daño causado a Manuel y a su amante. Sin embargo, después de pensarlo mucho, porque realmente lo odiaba con todas mis fuerzas, decidí dejar las cosas como estaban, y mis padres apoyaron mi decisión. La señora Alicia me felicitó, porque decía que el karma existía, y se iba a encargar de hacerle pagar con creces a Manuel por haberme hecho el peor de los daños, cuando yo había dado todo por él. Con esto finalizamos esta historia. Quiero que me pongas en los comentarios si alguna vez habías escuchado una experiencia así, si conoces a alguien cercano que haya vivido todo esto. Te agradezco mucho por estar aquí. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos para que sigamos trayendo más relatos como este. Muchas gracias y que tengas un bonito día.